día de hoy estaremos preparando un insumo importantísimo en la agricultura orgánica. Se trata ni más ni menos de nuestro famoso bokashi. El bokashi es una palabra en japonés que significa fermento. Y lo que vamos a hacer es, pues esto, fermentar algunos materiales, unas materias primas que nos brindan diferentes tipos de elementos minerales, pero al mismo tiempo el bokashi representa una oportunidad para el suelo. El suelo se ve mejorado cuando aplicamos el bokashi. El bokashi es más que un abono, es un mejorador de suelos. Es tan bueno el bokashi que mejora el suelo desde el punto de vista químico, físico, pero sobre todo microbiológico. Ahí es donde está la parte fundamental, donde de una u otra forma, todo lo que está presente en el suelo, materia orgánica y minerales, se integran con la microbiología para poder ser accesible para las plantas. Una de las ventajas que tiene este insumo es que se puede elaborar con muchísimos tipos de sustancias, algunas de ellas derivadas de otros procesos productivos. Entre algunas de estas sustancias tenemos las excretas de animales, como gallinaza, pollinaza, cerdaza, y así un montón de tipos de estiércoles de diferentes tipos de animales que son cotidianos en muchas de nuestras fincas. Otro insumo que podemos utilizar de nuestras propias fincas es la tierra que sacan las hormigas arrieras o las hormigas zompopas. Este es un insumo que se puede adicionar a nuestro bokashi. Y así tenemos un montón de otras materias primas. Tenemos sales minerales que son de cantera y que le pueden proporcionar también esa diversidad mineral que necesita tener este insumo para ser de éxito en la agricultura orgánica. En esta ocasión les traemos una tecnología un poco más novedosa para hacer el bokashi. El bokashi en su manera tradicional es hecha en un montículo y este montículo debe ser volteado y revuelto casi que todos los días, incluso en algunos lugares muy calientes hasta 2 veces por día. Entonces, con la nueva técnica que denominamos bokashi en saco, bokashi en costal, algunas personas ya le denominan bokashi entarimado. Con esta técnica que trajimos desde el Japón, podemos mejorar el tiempo y la calidad de nuestro bokashi, ya que también nos toma menos trabajo y podemos utilizar este tiempo en otras labores en la finca. Consiste en mezclar igual las materias primas y estas materias primas luego son depositadas en costales o sacos y en estos mismos costales y sacos es donde se madura y fermenta el abono. Entonces el bokashi estará listo entre 12 y 15 días dependiendo de las temperaturas de cada lugar. En la elaboración del bokashi necesitamos los siguientes instrumentos y herramientas. Ocupamos una tarima o varias tarimas de madera, dependiendo de la cantidad que se haga de bokashi. Palas para poder mezclarlo. Un saco o costal para poder depositarlo una vez terminado. Y muy importante, el instrumento de un termómetro para poder estar midiendo la temperatura. Entonces tenemos las siguientes mierdolinas, como les comentaba. Tenemos 72 kilos de tierra de corral que equivalen a 6 cubetas de las que se utilizan para pintura, que son de 22 litros aproximadamente. También tenemos ovejaza, de ovejaza serían 20 kilos, que serían aproximadamente 4 cubetas. Esto es la diferencia con respecto a la tierra de corral, es porque es menos densa, entonces pesa un poco menos. Y de gallinaza tenemos 42 kilos. Puede ser gallinaza o pollinaza, que representan alrededor de 7 cubetas. Podemos tener roca fosfórica, zeolita, azufre, harina de hueso y fosfitos. Estos últimos elaborados en nuestra finca. Para la cantidad de 14 sacos que estamos hablando y de acuerdo a los materiales con los que contamos en la finca, serían 3 kilos de harina de hueso, 2 kilos de zeolita, 4 kilos de roca fosfórica, 2 kilos y medio de fosfitos y 1 kilo de azufre. Para los 14 costales o sacos que les dijimos que estamos elaborando, vamos a ocupar 22 litros de kefir, 60 litros de líquido. También vamos a necesitar 1 galón de melaza y con 1 litro de bacterias acidolácticas sería suficiente mezclados con los anteriores.
será necesario tener 12 kilos de pergamino de café. Vamos a tener 30 kilos de semolina y 10 kilos entre el afrecho de maní y el afrecho de trigo, es decir, 5 kilos de cada uno. 4 kilos de microorganismos de montaña sólidos, 4 kilos también de carbón activado, y eso sería. Una vez que tenemos todos nuestros materiales acopiados para poder elaborar el bokashi, procedemos a hacer la mezcla. Hemos puesto primero una cama de compost, pudiera ser tierra de sonpopa también, no es obligatorio que sea solo compost. Entonces vamos a proceder a poner ahora una de nuestras mierdolinas. Nosotros acá tenemos acceso a compost de oveja. Esta está un poco entera, entonces vamos a hacer un poquito un trabajo para desmenuzarla un poco, aunque en el bokashi, en el mismo proceso de calentamiento, todo eso va a irse transformando mediante la fermentación que vamos a lograr gracias a la mezcla de todos los materiales. Vamos a ir entonces haciendo como capas con los diferentes materiales. Ya tenemos dos, pusimos el compost abajo, ahora pusimos esta mierdolina. Vamos a ponerle jugo de kefir, que también tiene una carga microbiológica muy alta y que nos va a colaborar entonces a terminar de deshacer esta materia y transformarla. Casi siempre cuando son compostajes de estiércoles, estos vienen un poco secos, entonces es bueno humedecer en esta capa para que penetren y empiecen a activarse más los microorganismos. Posterior a esto, vamos a ir añadiendo los diferentes materiales, ¿verdad? Ahorita podemos poner un afrecho. En este caso vamos a poner la cascarilla de café. Nos va a ayudar un poco en la aireación. Una alternativa a la cascarilla de café es la cascarilla de arroz. Nosotros no hemos integrado cascarilla de arroz porque en otros de los elementos que vamos a poner ahorita después de esta capa, que es la gallinaza o la pollinaza, ya viene granza de arroz. Entonces no lo integramos porque ya está en otro de los insumos a utilizar. Vamos a poner ahora una capa de carbón. Este es carbón vegetal. Lo conocen también como biochar. Como el carbón va a servirnos de edificio de apartamentos para los microorganismos, es importante incluir también en nuestra receta los microorganismos de montaña sólidos, que vamos a poner encima del carbón para que estos vayan a alojarse aquí y nos sirvan como inóculo para de esta manera poblar todo el material que estamos poniendo en este lugar, en esta mezcla de bokashi. Vamos a colocar un saco de gallinaza como otra de las alternativas que tenemos dentro de este amplia gama que podemos tener en el asunto de los estiércoles. Vamos a tener un poquito más de oxigenación para que los microorganismos puedan trabajar mejor. Vamos entonces a esparcirla un poquito. La idea del sándwich es que al final no nos cueste mezclar de una manera homogénea todos estos elementos. Este orden que estamos llevando no tiene que ser así de estricto, simplemente es una manera para ahorrarnos tiempo a la hora de mezclarlo. A pequeña escala lo podemos hacer con una pala, pero también se puede hacer a una escala mayor utilizando alguna herramienta como un rotador, por ejemplo. Muy bien, vamos a humedecer un poquito de nuevo, Mauricio, con un poquito más de kefir. Aquí hay un estiércol que tiene un olor un poco pesado y los microorganismos líquidos activados, en este caso de kefir, nos van a ayudar muchísimo a controlar esos olores. Como estamos haciendo un bokashi mineralizado, entonces vamos a tener diferentes minerales. Vamos a poner primero la zeolita. Como les digo, esto no es un orden obligatorio, simplemente es una manera de ir intercalando los materiales para que no sea difícil su mezcla después. Entonces vamos a poner la zeolita. Integrando estos minerales vamos a tener una calidad mayor en nuestro bokashi. Porque como les mencionaba, esto va a ser parte de una reserva que vamos a ir guardando en nuestro suelo. Y de esta manera vamos a tener siempre cosechas abundantes. Parte de los problemas de la agricultura es eso, que agotamos el suelo y no le incorporamos nuevamente materiales para que mejore tanto su calidad física, química como microbiológica. Vamos a poner ahora afrecho de trigo, como también una fuente de carbohidratos para toda la parte microbial que estamos haciendo.
y de esta manera garantizar un proceso de fermentación amplio, exitoso. Recuerden que uno de los cuidados que tenemos que tener es con la temperatura y eso va ligado directamente con el grado de humedad. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con la cantidad de agua que usamos. Bueno, ahora podemos poner nuevamente otra capa de mierdolina. Entonces podemos usar el otro saco de compost de oveja para ir generando esa diferencia en las capas que nos va a facilitar mucho mezclar los materiales. Hacemos este trabajo con la pala rápidamente para asegurar que los microorganismos transformen en definitiva esta materia y lo integren con los demás materiales. Vamos a ir humedeciendo un poco el material. Esto también lo podemos facilitar con una regadera cuando ya son cantidades más grandes para garantizar mayor uniformidad. Ahora vamos a poner otro de los afrechos. En este caso vamos a usar afrecho de maní. Entonces lo que estamos haciendo es dándole de comer a los microorganismos para que ellos transformen los otros materiales en formas asimilables de los elementos que estamos aplicando. Vamos a poner ahora un poco de MM líquido para humedecer la mezcla. Recordemos que usamos kefir primero, ahora estamos usando MM líquido. Y pues vamos aumentando la carga microbiológica que tiene nuestro bocachi. Todos los elementos que están aquí derivados de excretas de animal ya traen una carga microbiológica por el proceso de compostaje de las mismas. Y estamos adicionando los microorganismos que hemos reproducido de nuestra propia montaña acá en los juncos. Continuamos ahora mineralizando nuestro bocachi. Entonces llega el turno del carbón activado. A diferencia del carbón vegetal, este tiene una carga microbiológica porque ha sido activado por medio de los microorganismos de montaña y la melaza. Recordemos que bokashi es una palabra derivada del idioma japonés que significa fermento. Entonces lo que estamos haciendo es fermentando desde cierto punto de vista la tierra que pusimos en un inicio junto con los demás materiales como las excretas y los minerales. Entonces, una vez que pusimos y terminamos de poner nuestro carbón activado, vamos a proceder a poner otro saco de excretas. En este caso sería el segundo saco que tenemos de pollinaza. Un punto importante a resaltar es que cuando estamos adicionando algunos de los elementos, si están muy secos, siempre es conveniente poner una capa de microorganismos o de kefir en su forma líquida para garantizar que el material se empape y se transforme. Eso es una buena manera también de alivianar el proceso de mezclado. Cuando lo estamos mezclando, cuando hay partes secas entre las capas es más difícil. Entonces, vamos a proceder a humedecer un poco con microorganismos de montaña esta capa también. Continuamos ahora aplicando un material derivado de otro proceso productivo en la producción de hongos comestibles. A este nosotros le hemos denominado champiñonaza. Entonces vamos a poner champiñonaza que va a garantizar también un sustrato para los hongos que van a establecerse a partir de los microorganismos que hemos aplicado. Recordemos que parte de los microorganismos son hongos y bacterias. Entonces, un sustrato que fue utilizado para producir hongos comestibles va a seguir funcionando en la multiplicación de los hongos que tenemos en nuestros microorganismos de montaña. Encima de la champiñonaza vamos a poner la semolina como último afrecho en nuestra receta. La semolina es derivado del arroz. En este caso es un afrecho de arroz. Después de que el arroz es liberado de la cascarilla, ¿verdad? De su cáscara, queda con mucha fibra y en el proceso de pulimiento pues se extrae la semolina y por eso es que el arroz queda blanco. Entonces es una fuente de carbohidratos y una fuente de energía importantísima para los microorganismos. Entonces este bokashi le estamos incorporando 3 afrechos para que se den una idea de la variedad de materiales que tenemos. Por lo menos debemos tener uno, eso sí, asegurarnos una fuente de carbohidratos
que pueda mejorar. De hecho, hay algunas personas que utilizan también los residuos de cosecha de maíz y de frijol, ¿verdad? Lo que se llama popularmente como la basura del frijol y del maíz. Estos rastrojos pueden ser finamente molidos y se pueden utilizar también como una fuente de carbohidratos para utilizar en nuestro bocachi. Vamos a humedecer un poquito la mezcla debido a que la semolina es bastante seca. Recordemos que nosotros podemos utilizar diferentes tipos de inóculos de microorganismos. En este caso, el MM líquido, que es derivado del MM sólido, el cual hacemos con material de la montaña que tenemos próxima a la finca, es importantísimo porque estamos trayendo esa memoria genética que está en la montaña y que existió en algún momento en nuestros campos para devolverle la vida al suelo. Entonces, este inóculo es importantísimo. Más sin embargo, no es el único que podemos utilizar. Recordemos que están también las bacterias acidolácticas como una fuente de microorganismos, sobre todo bacterial, y el kefir, que constituye un consorcio de hongos y bacterias. Entonces, todas estas son fuentes importantísimas para inocular nuestro bocachi. Bueno, todavía nos queda una fuente de mineral. Vamos a poner los fosfitos potásicos. Los fosfitos potásicos constituyen una fuente rica en fósforo, asimilable para la planta. También tienen mucho calcio, tienen magnesio, tienen silicio, por supuesto, porque los fosfitos son elaborados con cascarilla de arroz y eso hace que sean ricos en silicio. Como son muy secos, también vamos a humedecer después de aplicarlos. Vamos entonces ahora a incorporar el azufre. El azufre es un elemento muy importante, está relacionado a un montón de procesos enzimáticos y pues también lo que estamos usando es una traza, ¿verdad? Vamos a usar para la tanda completa de 14 sacos se utiliza 1 kilogramo de azufre. Ahorita estamos haciendo la mitad, entonces es 500 gramos de azufre. Esta es flor de azufre, es decir, azufre puro a un 99% prácticamente. Ahora vamos a poner, para inocular, seguir con el tema de la inoculación, si ya es la segunda vez al menos que hacemos bocachi, un poco de nuestro bocachi maduro. Entonces este es el resultado final que vamos a tener cuando se procesen todos estos materiales. Es bocachi maduro como fuente de inóculo. Encima del bocachi maduro vamos a poner otra sal mineral. Entonces vamos a utilizar harina de hueso. Harina de hueso que hemos triturado y hemos hecho talco. Esta es una fuente importante de fósforo y calcio. Entonces es un poco lo que vamos a usar, suficiente para poner también una traza de esos elementos en nuestra mezcla. Y además ya hemos tenido fósforo por medio de los fosfitos potásicos. Entonces, como ven, es realmente una mezcla de bastantes elementos minerales. En las mierdolinas vamos a tener una carga importante de nitrógeno y también hay que mantener un poco esa relación de carbono-nitrógeno. Entonces hemos puesto bastantes elementos que contienen una parte de carbón. Ahora vamos a poner otra capa de bocachi maduro para terminar de poner nuestra última sal mineral. Muy bien, le llegó la hora entonces a la roca fosfórica para terminar de mineralizar este material. También muy rica en calcio y muy rica en fósforo. Es un material de cantera, viene de una mina, podemos decir que es una roca pulverizada, molida, ¿verdad? Y es como un talco, básicamente. También podemos usar la melaza o la miel de purga de forma directa sobre la mezcla. Esto para darle energía
a los microorganismos que hemos aportado. Entonces este es como un topping que le vamos a poner a nuestro bokashi, ¿verdad? Para alimentar y darle energía a los microorganismos. Continuamos humedeciendo con M&M líquido. Ya hemos agotado nuestros materiales. Ahora vamos a dar una humedad para poder revolver y vamos a ir midiendo. Este tema de la humedad es fundamental para poder hacer un buen bokashi. Si nos pasamos de humedad, el material puede llegar a temperaturas que dañen la mezcla. Nuestra temperatura ya en el costal no debe superar los 60-65 grados por mucho, ¿verdad? Entonces, por eso también, si vamos a hacer mucho bokashi y no tenemos mucho espacio, podemos usar una tarima. Y vamos poniendo encima de la tarima hasta 2 filas de bokashi, y si queremos seguir poniendo más o estivando para más arriba, vamos entonces a buscar otra tarima y vamos a hacer otras 2 filas. Entonces, cada 2 filas de sacos vamos a poner una tarima, empezando desde el suelo para que haya suficiente flujo de aire y el calor que se genere en el proceso de fermentación pueda liberarse y que el material se vaya enfriando paulatinamente. La temperatura del material es la que al final nos va a dictar cuando el material está listo para poder ser utilizado. De esta manera, en los primeros 5 días, 7 días, vamos a experimentar las temperaturas más altas. Va a ir subiendo paulatinamente hasta alcanzar los 60 grados y a partir de ese momento empieza también a decrecer hasta llegar a estabilizarse y permanecer en temperatura ambiente. Ahora sí, tenemos listos todos los materiales apilados a manera de sándwich y vamos a empezar a hacer esta mezcla homogénea. Entonces, con la ayuda de una pala vamos a ir mezclando los materiales. Este es un proceso muy bonito. Vamos a tener que humedecer más el material en algún momento, pero aquí vamos a empezar a ver cómo aparecen estas capas de nuestro bokashi y como pueden ir viendo también, como hicimos este trabajo de las capas, podemos ver que es mucho más fácil mezclar nuestros elementos. Una vez que culminamos de mezclar y que nuestro bokashi está homogéneo, procedemos a hacer la prueba del puño, la cual consiste en tomar una muestra de la mezcla y apretarla fuerte con el puño. Después de que apretamos fuerte y no sale jugo o agua, debemos abrir la mano. Si se queda compacto, quiere decir que estamos en el punto óptimo de humedad, que va a ser cerca del 25 al 30% de humedad. Volvemos y apretamos para estar seguros y abrimos. También garantía de que tenemos una humedad óptima es la mano y cómo nos queda la mezcla del bokashi pegada en la mano. Eso es porque hay humedad y esta es la humedad óptima. Vean que no hay chorreos por ningún lado del líquido. Una vez que hemos garantizado con la prueba del puño el porcentaje de humedad y estimamos que es el óptimo, vamos a proceder a ensacar nuestro bokashi. Esta es una técnica más reciente. Regularmente el bokashi se hace de esta forma y todos los días hay que venir a voltearlo. Incluso en lugares donde las temperaturas son muy altas, se estima que hay que estarlo volteando 2 veces por día. Con esta técnica que estamos mostrando en esta ocasión, vamos a empacar el bokashi en sacos y aquí mismo se va a procesar. Algo muy importante es que no debemos sobrepasar un límite en el saco. Recordemos que este es un proceso de fermentación y necesitamos que el saco pueda respirar. De ahí la importancia que el saco que elijamos también sea un saco que permita esa respiración por parte del material. Que ese calor pueda ser liberado por medio del saco. Si el saco fuera muy plastificado, esa labor se dificulta de enfriamiento.
Ahora bien, nuestra experiencia propia aquí en el bosque nuboso, en donde las temperaturas incluso son menores a 10 grados por la noche, hemos tenido éxito incluso dejando el saco abierto sin amarrar. Si estuviéramos en un lugar más caliente, lo ideal es no llenar tanto el saco, dejarlo como a una tercera parte y amarrar en el extremo, permitiendo que quede una cámara para que haya aireación y se pueda enfriar el material. Aproximadamente este proceso en el saco, esta fermentación va a tardar de 12 a 15 días, tiempo en el cual se van a alcanzar las temperaturas que dijimos de hasta 60-65 grados Celsius. Posterior al séptimo octavo día empiezan a descender hasta que cercano al 12º al 15º día vamos a tener una temperatura ambiente y ya podemos utilizar nuestro bokashi encostalado. Una vez que tenemos nuestro bokashi encostalado, pues procedemos a almacenarlo. Debemos almacenarlo en un lugar fresco. Una vez que lo ensacamos, vamos a dar ese periodo de 12 a 15 días para poder utilizarlo. Y una vez que pasa el tiempo de los 6 meses, ya sería mejor reutilizarlo para volver a hacer otro bokashi. El cuidado más fundamental que hay que tener y que tenemos que tener en la elaboración del bokashi es la temperatura del proceso. Debido a que si se nos altera o se nos pasa mucho la temperatura, podríamos hablar de que se nos quemó el bokashi, por decirlo de una forma. Entonces, todos los días hay que estar monitoreando con un instrumento como este, que es un termómetro. Este es para compost, pero nos sirve también para el bokashi. Y lo que hacemos es simplemente introducirlo en el saco, de esta forma. Y él nos va a medir la temperatura y vamos a registrar. Le vamos a dar un tiempo prudencial para que la aguja se mueva. Y una vez que está eso, vamos a tener una tabla. Aquí en la finca nosotros manejamos de forma digital todo esto. Entonces, desde el mismo celular uno puede ir llenando fácilmente un Excel con la temperatura diaria. Hay que tomar la temperatura siempre a la misma hora para tener una manera de poder evaluar. Y como les digo, no debe superar los 60-65 grados Celsius máximo para que se proceda a elaborar de la mejor manera nuestro bokashi. Estamos realizando la prueba de temperatura en nuestro bokashi, que al día de hoy cumpliría 6 días. Vamos a ver cómo está la temperatura y qué marca el termómetro. Este termómetro es para compost, entonces en la zona de color rojo es donde vamos a ver cerca a los 60 grados Celsius, que es el nivel óptimo y máximo que debe tener nuestro bokashi. Como pudimos constatar luego de elaborar nuestro bokashi, podemos estar seguros de que se trata de un mejorador de suelos y que definitivamente es una alternativa en la mejora para los suelos degradados, suelos que han sido intervenidos de forma convencional y en los cuales se han utilizado muchos tipos de venenos y en donde realmente se ha dejado a la libre el crecimiento únicamente de enfermedades y patógenos, que son los que seleccionamos. En este caso, con el bokashi vamos a traer el resto de microbiología que siempre tiene que estar en el suelo para que se genere esa armonía y de esa manera estos agentes que son patógenos para nuestros cultivos se vean controlados. Dos factores importantes que tenemos que tomar en cuenta para el éxito de este insumo es la temperatura, la cual no debe exceder los 60 grados Celsius, y por otra parte la humedad. De ahí tan importante lo que explicamos cómo se hace y cómo debe estar la humedad con la prueba del puño. El almacenamiento del bokashi es fundamental y una vez que ha pasado nuestro proceso de fermentación y ya él alcanza temperaturas ambiente, dependiendo de donde se encuentre, ya está listo y maduro para poder utilizarse. Este bokashi puede almacenarse por algún tiempo. Entonces lo recomendable es almacenarlo poco tiempo y si tiene que almacenarlo, que no sea más de 6 meses.